Comenzamos la cuarta lección, hermanos, y pues en esta cuarta lección básicamente vamos a encontrar lo que son formas o maneras de interpretar la Biblia. Hay muchas maneras que usted puede ver en el mundo de cómo interpretar la Biblia. Hablábamos de que hay personas que todo lo van a espiritualizar, que esto es de esta manera, esto significa aquello, esto significa lo otro, y hay otras personas que lo van a tomar todo literalmente, que creen que va a venir un jinete rojo, un caballo rojo, un jinete, un caballo amarillo y así sucesivamente, ¿verdad? Ya hay muchas maneras de llegar al texto bíblico, pero vamos a buscar cuál es la mejor. Hay muchas personas que le dan un sentido alegórico. ¿Qué quiere decir alegórico? Pues viene la palabra alegoría, que quiere decir significado, ¿verdad? Que muchas personas, esto significa aquello, esto significa lo otro. Y muchas personas se van a llegar de esta manera a la Biblia, pero sabemos que no es la mejor manera, porque hay cosas reales y hay cosas concretas. Por ejemplo, el autor dice, por tanto, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Esto no puede ser simbólico, esto no puede ser alegórico, sino que es un mandamiento que estamos comprometidos a hacer cuando llegamos a Jesús. Otro ejemplo es el dogmático. Dogmático, hermanos, es que usted interpreta la Biblia conforme a un dogma. Por ejemplo, aquí tenemos una Biblia con un como rosario, ¿verdad? Entonces va a haber personas que van a buscar la manera de que la Biblia apruebe ese tipo de cosas. Yo estaba viendo ayer a un padre, no recuerdo, tiene apellido Toro, no sé si usted lo ha visto, que es como venezolano. Pues él eh, hace debates con cristianos, ¿verdad? Con evangélicos. Y él deja que el evangélico dé todo su discurso y después él viene y dice, él siempre ataca y denigra a las personas, ¿verdad? Pero dice, él dice pastor, ¿verdad? Él es un pastor de mentira, yo soy un sacerdote de verdad. Dice. Y empieza a utilizar como la Biblia para afirmar su sacerdocio en base a la Biblia, cuando sabemos que ahora todos somos sacerdotes, ¿verdad? Somos un real sacerdocio. Pero él aplica que es sacerdote porque puede ministrar el pan y el vino, algo así. Entonces yo digo, en ningún momento Jesús quiso dar a entender eso por medio del sacerdocio. Entonces él utiliza la Biblia de una manera dogmática para poder aprobar su dogma, su creencia. Y sabemos, hermanos, que la Biblia habla la verdad. Por ejemplo, ¿verdad? Volviendo al ejemplo católico romano, eh, muchas personas van a justificar el bautismo de niños con la cita de Hechos, capítulo 16, ¿verdad? Del capítulo 31 al 33, en donde dice que el carcelero de Filipo se bautizó con toda su casa. Entonces, cuando dice ellos se bautizó su casa, estaban su esposa, sus hijos, sus criados y hasta los niños pequeños, dice la Iglesia Católica, ¿verdad? Pero hace referencia a las personas que estaban con él, ¿verdad? No necesariamente los niños, además, no sabemos si había niños, ¿verdad? Pero hace referencia a este tipo de situaciones. Personas hacen referencia a que toda la familia bautizó, incluso los niños, o solo las personas que entendieron el Evangelio. La Biblia nos habla de que quien entiende, el que cree, el que se arrepiente, es el que se bautiza. Por lo tanto, un niño no tiene por qué o cómo realizar este tipo de actos, ¿verdad? Entonces, las personas van a interpretar la Biblia de una forma dogmática y hay que tener uno mucho cuidado, ¿verdad? Si está interpretando la Biblia dogmáticamente o con la verdad propia de la Biblia. Hay otros hermanos que llegan por medio de un método racionalista. Racionalista quiere decir razonar, en el que usted va a decir, bueno, si Jesús caminó sobre las aguas, vamos a ver cómo lo hizo. Y va a querer darle como una explicación. Entonces va a haber personas y van a decir, no, lo que los autores vieron es que Jesús como que caminó sobre las aguas. Y empiezan a darle una explicación a ciertas cosas. La resurrección, por ejemplo. Hermano tiene una enseñanza, ¿verdad, hermano? De la resurrección bastante bonita. Y va a haber muchas personas que dicen, no, lo que pasa es que Jesús no murió en la cruz. Se desmayó, dicen algunos o quedó inconsciente. Esos son como fundamentos. O realmente nunca resucitó y lo que los apóstoles vieron es otra persona creyendo que era Jesús. Entonces las personas intentan dar distintas explicaciones a los actos sobrenaturales de la Biblia, ¿verdad? Y quitan lo divino y se quedan solamente con lo material.
Y ahí pues ya decía el libro de Mateo que había muchas maneras de querer desmentir el acto de la resurrección de Jesús, ¿verdad? Entonces, esta era una, ¿verdad? Bueno, incluso dijeron que los discípulos se habían robado el cuerpo en la medianoche, ¿verdad? Y tantas cosas para mostrar que la tumba estaba vacía. Otro método, hermanos, es el método histórico crítico. ¿Qué es este método? Que usted se va a ir al momento en el que se escribió la Biblia, la carta, perdón, o el libro, hacia quiénes se dirigió, cuál era el problema, usted va a ver ahí cuál era el texto original, cuál era la situación filosófica que tenía y tantas cosas, ¿verdad? Incluso, hermanos, en la Biblia, algunas personas van a decir que tenemos los textos originales, pero lo que realmente ocurre es que tenemos las copias de las copias, de las copias y de las copias y de las copias que muchos hicieron. Entonces, en esas copias, copias y copias que se realizaron, algunas personas vinieron y lo que dijeron es, vamos a agregar esta palabra, vamos a quitar esta palabra. Y a eso se le llama el método histórico crítico, ver cuál es la versión más antigua. Yo, por ejemplo, muchas veces me gusta comparar los evangelios sinópticos. Por ejemplo, si Jesús habla de un tema, ver cómo lo trata en el otro evangelio y ver cómo lo trata en el otro evangelio. Y a veces encontramos como diferencias de palabras o una palabra en específico. Entonces, este es como un método que uno busca como para poder encontrar cuál era el mensaje, ¿verdad? Pero es un método bastante eh, de trabajo, ¿verdad? Sí, la idea es esa, ¿verdad? Que muchas personas se van mucho a eso y pierden el mensaje, ¿verdad? Entonces el escritor dice que el peligro de este método es que ya incluso hasta se duda de quién escribió la carta o el libro. Este señor llamado Julius Weyerhaeuser dice que no fue Moisés el que escribió el libro, sino sus seguidores. Entonces ya empieza como a caer en este tipo de pensamientos. Por ejemplo, de Isaías se habla de un título de Isaías, que quiere decir que hay tres Isaías, el libro de Isaías en tres distintas etapas de la historia. Entonces se cae en esas situaciones, ¿verdad? Que es ya un poco más profundo ese tipo de estudio, porque dice, ¿cómo va a escribir Isaías del exilio cuando Isaías ni siquiera estuvo en el exilio? Entonces, todos esos tipos de circunstancias por medio de esto método histórico crítico, que es el que estudiamos nosotros, ¿verdad, hermano? Es el que tenemos que estudiar nosotros por necesidad, ¿verdad? De las escrituras. ¿Ah? Bueno, ahí está, miren, Marisela ya le está dando aplicación. Está el método histórico gramatical en el que usted se va a lo que es solamente el texto, qué significó esa palabra en ese contexto, y el que decía Marisela, cómo utilizó Pablo la palabra carne. La palabra carne venía del verbo sar, decía que era en griego, y en hebreo, vamos a ver, creo que no la copié, basar, ¿verdad? Y decía carne animal, carne del cuerpo humano, o lo que se refiere a los deseos carnales, ¿verdad? Entonces, muchas personas se van a ese tipo de interpretaciones. Yo en lo personal la utilizo, porque me gusta saber qué significó una palabra en ese tiempo, pero se cae también en el error de solamente enfatizar por esa área, ¿verdad? Y no resaltar el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. El inductivo, que en el que usted utiliza citas para hacer referencia a una verdad más grande. Por ejemplo, aquí tenía la imagen de Jesús, cuando Jesús cumple, interpreta la cita de Isaías, donde dice que el Espíritu posa sobre mí, ¿verdad? Este día se ha cumplido esta profecía, dice Jesús, ¿verdad? Ustedes vieron cumplir esta profecía. Y pues Jesús dice de esta manera, hacemos referencia a cómo se cumple lo que Dios prometió. O sea, la inducción, que usted va como cayendo en cuenta que ahí se cumple esa circunstancia. Tenemos una estrategia exegética. Cuando hace exégesis es como extraer el mensaje del texto, ¿verdad? Llegarse a lo más profundo del texto. Y pues el autor dice que hay muchas maneras. Y una de ellas es la versión del texto. La mayoría de aquí usamos la Reina Valera, ¿verdad? Pero me dice hermana Doris, a mí me gusta la Biblia lenguaje actual. Creo que esa es la que tiene, ¿verdad, hermana Doris? Sí, ¿verdad? Creo que es moradita la Biblia, ¿verdad? ¿O no? Sí. No sé si es lenguaje actual, pero parece, o NBI, no recuerdo.
Entonces dice el autor que es bueno que usted consulte varias versiones para que vea qué significa esa palabra en otras palabras, por ejemplo. Yo en lo personal tengo una aplicación que tiene casi 7 versiones. Entonces lo que hago es que le doy a la siguiente, la siguiente y la siguiente. De mí una palabra diferente, ahí me detengo y ya entiendo mejor a qué se refiere esa palabra. Por ejemplo, el proverbio que leímos, afrenta a su hacedor. Y yo me quedé, ¿qué es eso? Me quedé ahí como un poco confundido. La busqué en otra versión y dice, afrenta a su creador, o sea, a Dios. Entonces, este es el mensaje del que oprime al pobre, ¿verdad? Entonces, eso nos va a ayudar como a tener una idea un poco más clara de cuál es el mensaje de Dios. Buscar diferentes versiones, pero hay que tener cuidado porque hay versiones, hermanos, que definitivamente se pierden y hasta están manipuladas, ¿verdad? Que son las distintas Biblias de los grupos religiosos. El estilo del texto, sabemos que hay personas que escriben en poesía, otros escriben en parábolas, otros escriben en historias narrativas, eso también nos va a ayudar a interpretar. Y el contenido del texto, hermano. Saben que a veces hay personas que predicamos sin haber leído el capítulo completo, sino que tomamos una cita y de esa cita sacamos un mandamiento, pero a veces perdemos la idea de qué o por qué se habló de esa cita. Entonces, cada vez que usted, vaya a compartir palabra de Dios y le gusta una cita, es necesario que usted lea todo el texto. Y si es posible, lea toda la carta, y si es posible, todo el evangelio, o la parte, por lo menos, ¿verdad? En la que está, porque si usted va a tener una idea más clara a qué hace referencia la cita que está leyendo, ¿verdad? También tenemos la ubicación dentro del contexto, hermanos. Hay una referencia, recuerda, hermano Fausto, una ciudad que estaba como entre montañas rocosas. No recuerdo qué ciudad era. No, era así como los filisteos, no recuerdo. Era de ese tiempo que hay una cita que dice: ustedes se sienten seguros por sus muros rocosos. Pero la idea es que ellos estaban como entre montañas y estaban protegidos por ese tipo de... como Comayagua. Sí, mire que Comayagua no se ha inundado mucho, no hemos escuchado muchas noticias de inundaciones. No es que no recuerdo exactamente, pero sí era una ciudad que se sentía segura porque estaba rodeada entre muros. Pero le dice el profeta, esa seguridad no te va a bastar porque va a venir desolación sobre ti. Yo se la estoy parafraseando, ¿verdad? No recuerdo exactamente. Entonces usted dice, esto lo dijo el profeta porque es una ciudad que tenía un muro natural, que eran esas montañas. Hebrón. No, pero me parece. Bien, sí, hermano Juan Carlos. Uh-huh. Actualmente Petra, ¿va? Sí. La desolación, sí. La actual Petra, ¿verdad? No sé en ese tiempo, en ese entonces cómo. Ajá. Entonces, esas circunstancias nos ayudan a entender un poco el mensaje. Otra cosa que es muy importante, hermanos, es el bosquejo. ¿Se acuerda usted cuando yo prediqué del mensaje de la unidad hace poco, hace unos cuantos domingos? Que decía que había que estar unido ante la opresión de afuera, ante la división interna y ocuparnos de nuestra salvación. ¿Recuerda usted ese mensaje del domingo? Ya se me olvidó, dice. Bien, me gustó bastante y eso yo lo extraje de un comentario en el que dice, bueno, aquí Pablo tiene un bosquejo y el bosquejo es primero lo de afuera, lo de adentro y lo personal. Entonces yo encontré este bosquejo y dije, me gusta para un sermón. Entonces cuando usted mira si hay un bosquejo en el texto bíblico, usted va a entender una mejor manera el mensaje. Porque usted puede decir, aquí Pablo se refiere a los judíos. Aquí Pablo se refiere a los cristianos. Aquí Pablo se refiere a los paganos. Entonces, eso uno usualmente lo identifica con la ayuda de otros libros, ¿verdad? O leyendo el texto como tal y viendo dónde cambia, hacia qué tipo de personas se dirige en cada parte del texto, ¿verdad? Entonces, hermanos, prácticamente esta es la lección número 4 y hay distintas maneras de interpretar la Biblia, pero la mejor manera es, hermano, la que usted se dedica en tiempo a poder ver
sin prejuicios, porque a veces llegamos con prejuicios ante la Biblia, y tomarse el tiempo de analizar, comprender, comparar, y así ver cuál es el mensaje del Señor. Hermana Maricel.